están aquí, pues quiero, sí, agradecerles porque se han cumplido con algunas de las guías antiguas y otros han cumplido con la realización de las actividades, pero sí los invito, chicos, a tratar de realizar esta guía en su totalidad. Esto, mírenlo como ese regalito de Navidad que se les dio a aquellos estudiantes que pues hasta la fecha pues no lograron culminar con éxito las guías anteriores. Y todavía es la hora y hay chicos que deben de esas tres, como lo dijo el profe, de esas tres actividades que hemos desarrollado, deben las tres actividades. Entonces, yo sí quiero invitarlos y felicito a aquellos estudiantes que hasta la fecha están al día, porque eso es muy importante. Yo sí les doy un consejo. Ojalá que usted cuando ingrese el año que entre trate de poner al día todo, pero en el menor tiempo posible. No le demos vuelta al tiempo porque lo único que uno no recupera es el tiempo. Nosotros creemos que dándole largas a las cosas, pues vamos a, sí, no, yo voy a dejar esto para mañana porque mañana tengo tiempo. Chicos, eso no es así. Nosotros no podemos recuperar el tiempo que perdemos. Y eso es clave. Nosotros podemos detener muchas cosas en nuestra vida. Puedo detener no continuar con este año escolar este año. O puedo decidir, no, no voy a continuar. Pero lo que yo no puedo detener es el tiempo. El tiempo a veces se convierte, mucha gente dice que es nuestro enemigo, pero no es así. Lo que pasa es que yo debo hacer lo que me toca hacer cuando tengo que hacerlo y no dejar las cosas y no posponer las cosas. Entonces yo sí los invito, chicos, a que reflexionen. Ya ustedes el año que entran ya no son décimos, son 11. Van a tener otros compromisos. Entonces sí, tomen conciencia de esto y traten de, en lo posible, de ponerse al día con todo. No dejen, no aplacen nada para el año que entra, porque el año que entra trae sus propios compromisos. Y si usted tiene compromisos atrasados, entonces usted va a estar todavía más saturado de cosas. Entonces tratemos de que en este tiempo que usted tiene reflexione y póngase al día, aproveche estas 4 horas que tenemos. No es más, profe. Muchachos, les voy a agradecer que vayan encendiendo sus cámaras para tomar la evidencia del día de hoy. Profesor, no puedo porque la cámara está dañada. Bien, ustedes saben que nosotros tomamos evidencia, coloquen foto de perfil. Rapidito, niños. Me falta Ceballos, Juan Elías, Priscila, Jaraba, Sosa. Coloquen su Buen día, nombre, profe. chicos. Buenos días. Buenos días, Jesús. Adriana. Bien. María. Activen sus cámaras, por favor. El profe está esperando para tomar la evidencia. Bien, profe, yo creo que los que ya están, están. Claro. Bueno, muchachos, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Jóvenes, les voy a agradecer que mientras esté haciendo la explicación, si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, hágala enseguida. Entonces no espere que avancemos para decir, profe, es que no entendí, profe, es que no sé de dónde salió esto. Recuerden que una vez que finalice la explicación, nosotros estamos compartiendo las actividades que deben hacer referente a esa temática. Traten de pronto de tomar apunte, igual voy a grabar la sesión para compartirla. Si de pronto usted tiene dudas, preguntas o inquietudes,
Bien, me avisan si pueden ver la pantalla, muchachos. Pueden ver mi escritorio, jóvenes. Sí, señor. Sí. Correcto. En la sesión de hoy nosotros vamos a estar revisando la actividad 3 que tiene que ver con geometría analítica o lo que en matemática también se conoce como secciones cónicas. En estas secciones cónicas vamos a analizar dos figuras, dos elementos en particular. Sabemos que hay más de dos elementos, pero vamos a concentrarnos en estos dos como parte inicial del estudio de la geometría analítica. La primera figura que vamos a analizar es la circunferencia. Y fíjense ustedes que ya en otros grados, en otros momentos, ustedes han visto lo que es el círculo, ¿cierto? ¿Quién no conoce el círculo, el área del círculo? Pues bien, visto desde la geometría, nosotros vamos a hablar del círculo, pero con un concepto mucho más amplio, lo que se conoce como circunferencia. ¿Por qué se le da ese nombre? ¿Y por qué particularmente cumple con unas condiciones para que se le dé, ¿sí?, esa caracterización de circunferencia? Pues bien, muchachos, en la geometría analítica, las figuras no son más que un conjunto de puntos. Fíjese la gráfica que tiene en la parte izquierda. Aquí la parte izquierda. Si usted puede ver, usted ya sabe que esto es un círculo o una circunferencia. ¿Por qué circunferencia? Porque pasa algo particular. Si yo comienzo en un plano cartesiano a colocar puntos y uno todos esos puntos me dan como resultado todo este lugar geométrico. Ojo con eso. Este lugar geométrico resulta de la unión de todo un conjunto de puntos. Pero ¿cuál es la particularidad? Pues la particularidad es que la distancia que hay, ojo, la distancia que hay desde cualquiera de los puntos al centro de la figura es constante. ¿Y qué quiere decir constante? Que es la misma. Si yo tomo, por ejemplo, un punto aquí y trazo una línea desde ese punto hasta el centro, ese punto va a ser numéricamente el mismo valor que hay de aquí hasta aquí, ¿sí? Vuelvo y trazo otro punto al azar. Este punto hace parte del lugar geométrico de aquí hasta el centro y debe tener la misma distancia. ¿Y esa distancia cómo se llama, muchachos? ¿Quién sabe cómo se llama esa distancia? Que hay desde el punto del lugar geométrico hasta el centro. Perímetro. No ¿Será es. será el El perímetro? radio. El Ajá, radio, radio. correcto. El radio de la Ajá, figura. eso, el perímetro, me equivoqué. El perímetro es la suma de todos los lados, o en este caso, el perímetro estaría más relacionado con la longitud de la figura, pero eso es algo de ya el estudio como tal del círculo. Pero en circunferencia a nosotros nos interesa saber en un primer momento que por definición todos los puntos que satisfacen este lugar geométrico son equidistantes del centro de la figura. Siempre pasa lo mismo, entonces por eso se llama circunferencia. ¿Por qué? Porque existe una distancia que es igual para todo ese conjunto de puntos y que se conoce como radio. Comprendido, analizado, entendido hasta ahí la parte conceptual como tal, ¿o tienen Sí. alguna duda? Bien, muchachos. Para nosotros empezar con el análisis de la circunferencia, nosotros partimos de un primer teorema, ¿sí?, o un primer postulado. Es decir, cuando usted vaya a resolver los ejercicios, la única ayuda que tiene es la parte conceptual y las fórmulas. Ojo con esto. Y la primera fórmula o el primer postulado es: ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa con todo este conjunto de puntos que yo he mencionado, que se conoce como circunferencia,
si el centro de la figura está en el punto 0, 0, ¿correcto? Si el radio de la circunferencia está en el punto, el centro de la circunferencia, si hay un momento, entonces vamos a mirar, el centro de la circunferencia está en el punto 0.0, ¿sí? Si yo tengo esta condición, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Voy a decir, un segundo aquí, voy a decir, para toda circunferencia que tiene centro en el origen, debe cumplirse que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y eso lo podemos observar de la misma figura, ¿sí? La distancia que hay de este punto a este punto es igual al cuadrado de los puntos en X y en Y. Esa es la fórmula parecida a Pitágoras, ¿sí? Una fórmula de Pitágoras, y de hecho sale del teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco aquí el punto de coordenadas, voy a colocar aquí, espérese ahí un momento, un punto de coordenadas P generales X, Y, fíjese aquí, son un punto, y voy a trazar aquí una especie de triángulo, correcto, que se forme un triángulo rectángulo ahí. Yo puedo observar que la distancia que hay del centro al punto X, Y, ¿qué distancia es o qué representa? Representa la que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Y a qué es igual la hipotenusa del triángulo rectángulo? Pues obviamente si este es el punto X, Y, yo tengo una distancia inicial que es X y tengo una distancia inicial también en Y que es Y. Entonces este punto, esta distancia para este triángulo rectángulo va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, y de ahí resulta la fórmula para la circunferencia que tiene centro en el origen. Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Sí? Esta es la misma fórmula de Pitágoras, pero dicha o escrita bajo otros parámetros conceptuales. ¿Cuál es el parámetro conceptual? La hipotenusa representa el radio de nuestra circunferencia. ¿Correcto? Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí. ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Entendieron? No, Sí, profesor. profe. ¿No? ¿O sí? ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Cuál es la pregunta, Juan Elías? No, yo no tengo pregunta. Ah, correcto. Bien, entonces continuemos aquí un poquito. Vamos a bajar. Vamos a quitar estas anotaciones. Correcto. Entonces fíjese, en el primer momento vamos a utilizar x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Vamos a mirar el ejemplo. Dice, determina la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen cartesiano y de radio 5. Bien, muchachos, para nosotros resolver los ejercicios, debemos siempre partir de lo conocido. ¿Y cuál es lo conocido? Primeramente, tenemos el centro en el origen. Ojo, eso nos va a relacionar la ecuación estudiada, la ecuación 1. Y además nos está dando otro valor. ¿Cuál es el otro valor? El radio de la figura. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar algo aquí. Dice, tiene centro en el origen cartesiano y tiene un radio de 5 centímetros. Bien, como nosotros conocemos esto, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula anterior, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? De la siguiente manera.
No se les olvide, tiene centro en el origen y radio 5. Bien, entonces fíjese lo siguiente. Para poder aplicar la fórmula, lo único que tenemos que reemplazar es el punto en el origen. ¿Y cuál es el punto en el origen? El punto 0,0. Entonces nos vamos a la ecuación original que nos dice x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Qué hacemos? El punto 0,0 lo vamos a reemplazar en x y en y. ¿Por qué? Porque 0 hace parte del elemento en x y hace parte del elemento en y. Y además, recuerden que r es el radio de la figura. ¿Y cuánto vale el radio? Vale 5. Entonces, escribimos nuestra fórmula de la siguiente manera. Reemplazamos el punto 0,0 y el radio. Nos quedaría x menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a reemplazarlo en x, más, sino más, y menos 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Vale 5, o sea que nos quedaría 5 al cuadrado. A cualquier elemento que le restemos 0 nos va a dar el mismo elemento y como está elevado al cuadrado nos quedaría x cuadrado. Más, sino más, segundo elemento que es y, restándole 0 nos quedaría el mismo elemento elevado al cuadrado y finalmente 5 al cuadrado es 25. Entonces nosotros hemos encontrado la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen y además tiene un radio de 5. Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí. Está difícil, están enredados, ¿qué no entendieron? A ver. Bueno, profe, yo entendí. Niños, esto de reemplazar el punto 0,0 en realidad es un formalismo aritmético, ¿sí? Nosotros ya sabemos que todo elemento al restarle 0 nos va a dar el mismo elemento y podemos hacerlo de manera directa, pues simplemente escribir la ecuación original cuando ya tiene centro en el origen y darle el valor al radio, que es 5 al cuadrado. Entonces miramos que acá arriba nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual al 5 al cuadrado, que es 25. Así puede variar el radio de la circunferencia, porque en realidad lo que va a variar es el radio, que valga 9, que valga 10, que valga 11, entonces siempre nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual, por ejemplo, 11 al cuadrado, por ejemplo, 9 al cuadrado, por ejemplo, 7 al cuadrado. Ya depende de la variación del radio. ¿Correcto hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Ninguna. ¿O tienen dudas hasta ahí? Bien, entonces, aquí como para ejemplificar la situación, lo que hacemos es trazar en el plano cartesiano una circunferencia que tenga radio 5 y que a su vez tenga el centro de la figura en el punto 0,0 del origen del sistema cartesiano. Esta sería la figura que representa la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 25 al cuadrado. Esta sería la figura. ¿Correcto? Muchos ejercicios le van a pedir, bueno, ya tiene la ecuación, pase a la figura. O tiene la figura, pase a construir la ecuación de esa figura. ¿Qué es lo que debe saber usted? Que en un primer momento nuestro centro está en 0,0. Pero no siempre la vida es tan fácil, ¿sí? Y la circunferencia se puede mover a cualquier lugar del plano cartesiano. Cualquier punto puede incluir su centro. Entonces, ¿qué pasa si ya el centro no es 0,0, sino que lo vamos a denominar un centro en los puntos H, K? Ojo con eso. Y esto también es un formalismo conceptual, que quiere decir que H y K son cualquier punto del sistema coordenado, pero que lo estamos representando de esa manera para identificar que en este momento nuestra circunferencia no está en 0,0, sino que se corrió el centro. Entonces, fíjelo aquí. ¿Qué pasa? Pues obviamente la ecuación va a cambiar, porque recuerden acá arriba que cuando era 0,0 a x le restábamos un elemento 0 y eso quedaba siendo la misma variable x o el punto en cuestión que hacía parte del lugar geométrico conocido como circunferencia.
Como ya no es 0, sino que aquí es h y aquí es k, estos valores van a cambiar. ¿Y cómo cambian? La ecuación se escribe de la siguiente manera, como la ven ustedes aquí. Vamos a tratar de encerrarlo. Es decir, cuando la circunferencia ya cambia de centro, nosotros vamos a tener una segunda ecuación. La segunda ecuación que nos dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado, sabiendo que h y k son el centro de la figura, así como se los muestra la pequeña ilustración que está aquí. Es decir, tenemos dos casos. El primer caso, el centro está en 0, 0. El segundo caso, el centro se corrió y está en el punto h, k. Por eso cambia la ecuación. Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí. Preguntas, dudas. Profe, pero eso no es lo mismo de la vez anterior, ¿De cuál vez anterior? la del ejercicio anterior. Solamente que en vez de poner 0, 0, pone Correcto. el número de h y el número de k. Sí, sí, es exactamente lo mismo, pero va a cambiar porque ya nuestro centro no está en 0, 0, sino que está en h, k. Miremos un ejercicio para que se dé cuenta que la ecuación resultante va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya tienes otros valores para el centro de la figura. Mira el ejemplo 2, te dice, determina la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en 3,4, 3, menos 4 y pasa por el punto 6,12. Entonces, ojo muchachos, vamos a hacer aquí como una pequeña, lo que yo siempre le digo, para solucionar los problemas nosotros debemos partir de los datos que nos da el enunciado. Lo primero es que tenemos el centro en 3, menos 4 y hay un punto que satisface la ecuación, es decir, la circunferencia pasa por el punto A que es 6,12. Entonces vamos a partir, ojo, vamos a partir primeramente de cuáles son los puntos para esta figura, pero específicamente dónde está el centro. Si el centro son los puntos H, K, H, K, ¿cuál sería el valor de estos elementos? Pues nos remitimos al enunciado y nos dice que H va relacionado con X, entonces yo digo H va a tomar un valor de 3. ¿Correcto? Y K va a tomar un valor de ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿De cuánto? ¿Cuánto es el valor de K para este caso? 4. Menos 4, ¿cierto? Menos 4, menos 4, menos Correcto. 4. Menos 4. Entonces, estos valores Sí. los vamos a introducir en esta ecuación. H y K. Los vamos a meter aquí. ¿Por qué? Porque son el vértice de la figura. Entonces nos quedaría X menos H, porque H es menos 3, le colocamos X menos 3 elevado al cuadrado, más, fíjese que antes del signo menos, como este es menos 4, nosotros escribimos el signo menos, pero lo encerramos entre paréntesis para indicar que ese signo va a cambiar porque está precedido de un signo menos. ¿Y cuál es el valor de K en este caso? Mírenlo aquí, ¿cuál es el valor de K? Menos 4, entonces nos quedaría X menos 3 al cuadrado más Y más 4 al cuadrado es igual a R al cuadrado, pero nos queda un problema, nos queda esta R a la 2. Para poder encontrar todos los parámetros de esa ecuación, yo necesito saber cuál es el valor de su radio. ¿Por qué? Porque conociendo el valor de su radio y conociendo el centro de la figura, yo puedo construir la gráfica de ese lugar geométrico. Pues ya sé que está en 3, menos 4 y que además tiene un radio tal que va a ser equidistante a ese centro. ¿Qué debo hacer? Ojo muchachos, y aquí es donde viene la parte conceptual. Para poder encontrar el valor de R, yo voy a utilizar el punto A, que es 6,12. ¿Por qué? Porque ese punto hace parte del lugar geométrico conocido como circunferencia que tiene centro en este punto, ¿sí?
como hace parte de ese lugar geométrico, debe satisfacer esa ecuación. Ojo con eso. Como hace parte de ese lugar geométrico, debe satisfacer esa ecuación. Y recordemos que el primer elemento es de X y el segundo elemento es de Y en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación. Como aquí tenemos X menos 3, ya X para nosotros vale 6 y nos quedaría 6 menos 3 elevado al cuadrado más, ¿cuánto vale Y? Para nosotros ahora vale 12 porque la circunferencia pasa por ese punto en Y, que es 12, más 4 elevado al cuadrado y resolvemos eso. 6 menos 3 nos da 3 elevado al cuadrado, más 12 más 4, 16 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y fíjese que podemos pasar el 2, que es una potencia, a radical y nos quedaría 3 al cuadrado, que es 9, más 16 al cuadrado. Luego que ya tenemos eso, nosotros hacemos la suma de 9 más 2, 25, creo que da 16 al cuadrado. 9 más 2, 25, y a eso les traemos raíz cuadrada. Eso da aproximada, bueno, espérense un momento, muchachos. Como la intención es reemplazar R2 en la ecuación, fíjese que él hace lo siguiente, él te está indicando R al cuadrado debe ser igual a la suma de 3 al cuadrado más 16 al cuadrado, y eso es 265. Entonces, ¿qué pasa? Como ya tiene el valor de R a la 2, lo que hace es transponerlo, es decir, volver a escribir la ecuación y escribirlo en el valor que nos hacía falta. ¿Correcto? Entonces teníamos X menos 3 al cuadrado más Y más 4 al cuadrado, y el valor de R a la 2 es 265, y lo escribe para de esa manera obtener la ecuación de esta figura, que sería la ecuación de la circunferencia que tiene centro en 3, menos 4 y pasa por el punto 6,12. Si he sido claro hasta ahí o tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Muchachos. Yo estoy Profesor, o sea, Sí. eso se utilizaría para hacer la gráfica, ¿verdad? Primero la ecuación. Tienes que encontrar la ecuación. Recuerda que para encontrar la ecuación necesitas el valor de ¿Cómo R2, sí? porque la gráfica tú la puedes conocer si ya sabes el valor del radio y el valor del centro. Bien, muchachos, vamos a esperar a ver que se junten más estudiantes. Ya respondo tu pregunta, Villalobos. Dame un segundo a ver si se unen más estudiantes. Que se me golpeó la cabeza ayer. Había acabado el tiempo. No, ya voy a iniciar. Voy a darle un tiempito que los estudiantes ingresen. Ok.
estoy en clase. Ahora yo le ayudo a partir eso, déjeme que salga de aquí. Estoy en clase. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Diálogo, ¿cuál era tu pregunta? Diálogos. Lo que yo quise decir es que el resultado de esa ecuación se utiliza para graficar, ¿verdad? Bueno, O sea, yo sé, yo entendí todo eso, siempre le estoy preguntando si se te voy a utiliza para poner, te graficar. voy a poner un ejemplo. Diálogos. Nosotros sabemos, Bueno, lo voy a hacer aquí. Nosotros sabemos que el centro de la figura está en ¿qué? ¿Quién me recuerda? ahí, Eran Lo voy a- 3, un número ahí. menos 4. 3, exacto, coma, menos 4, ¿verdad? Menos 4. Correcto, aquí Sí. está, 3, menos 4. Ese es el centro y realizamos todo un proceso para encontrar que el valor de qué. Delo aquí, ¿de qué? El radio. Correcto, entonces voy a decir Del radio. voy a decir hasta aquí que r cuadrado, r al cuadrado es igual a, ¿cuánto fue que dio? 225. Sí, 225. Bien, para yo construir la gráfica Villalobos, yo solamente necesito estos dos parámetros. Entonces yo voy a decir que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 225. ¿Por qué necesito ambos valores? Porque el ejercicio o me puede pedir la ecuación o me puede pedir que construya la gráfica. Entonces por eso es importante a 265, no 225. Por eso es importante no solo identificar toda la ecuación, porque la ecuación nos está hablando, muchachos. Esta ecuación habla, esta ecuación me dice el centro de la figura es tal y el radio de la figura es tal. Y ya con solo identificar la ecuación, yo puedo construir cualquier gráfica. Entonces, ¿qué pasaría? En el ejemplo es 265. Vamos a escribir aquí 265. Si yo tomo 265 y le saco la raíz cuadrada, alguien que me ayude ahí con la calculadora, raíz cuadrada de 265, eso me da aproximadamente, déjame ingresar, déjame un segundo, muchachos. Correcto, ya, no tengo más en sala. Eso me daría 16,27. Entonces, ¿cómo voy a yo a representar este lugar geométrico? Pues fácil, ya yo tengo los datos que necesito. Voy al plano cartesiano, dibujo mi plano cartesiano y me fijo en los valores que me da el ejercicio en lo que yo he obtenido. ¿El centro está en qué valor? 3, menos 4. Entonces voy a escribir 3, supongamos que aquí está 3 en X y tengo menos 4 por aquí en Y. Menos 4. Este sería el centro de nuestra circunferencia y aparte del centro él me dice que el radio es de 16,6. Entonces yo voy a medir de aquí hasta acá, un radio que sea aproximadamente de 16. Supongamos que ahí tengo 16, ya yo sé que ese es el centro de la figura y su radio debe ser de 16. Ahí como que acomodándolo porque está un poco torcido. Vamos a ver si lo logro mejorar. Voy a partir del centro hacia acá. ¿Sí? Ya ese sería el lugar geométrico conocido como circunferencia, que cumple con las condiciones de que tiene el centro en 3,4 y el radio de 16. Diálogos. Ah, ya. ¿Ya? Sí, Entonces, sí, profesor. sí, entonces siempre vamos a tratar de encontrar esta ecuación porque esta es la ecuación que nos habla, esta es la ecuación la que nos dice todos los valores que debemos conocer. Bien, muchachos, entonces fíjense que tenemos dos casos. El primer caso, que es
centro en el origen, y el segundo caso en centro H, K o un corrimiento de la figura. Viene la primera práctica, jóvenes. No sé si la van a notar, yo a mi grado le voy a estar pasando ya la laminita. Denme un segundo. Esto es lo que deben entregar el día de hoy. Ya, denme un segundo. Ya lo voy a compartir. Y vamos a hacer como una pequeña lectura para saber qué nos pide el ejercicio. Ahí está, ahí se ve. Bien. Este es mi grupo de cualificar actividad que deben presentar hoy. Luego lo voy a mandar al grupo de los profes. Bien, muchachos. Continúa entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Y no envió toda la explicación, solo la práctica. Recuerden que estoy grabando la sesión. Ahorita le comparto la sesión grabada. Ah, bueno. Bien, niños, entonces miremos lo siguiente. El primer ejercicio son 4 ejercicios, dice. Parece que me están escribiendo al chat. Esteban. Me dice, una circunferencia tiene centro en el origen y su radio es de 3 unidades. ¿Cuál sería la ecuación general? ¿Quién me dice? Está facilito. Tiene centro en el origen, nos quedaría x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? ¿Cuál es el radio? El 3. Entonces nos quedaría como 3 al cuadrado. nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Fácil. Dice, determina la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el origen y radio de 3/4. Es el mismo caso, pero lo único es que utilicé una fracción para representar el radio. ¿Cómo nos quedaría entonces ese ejercicio, esa ecuación? ¿Quién me dice? 3 más. ¿Nos quedaría como? ¿Cuál es la ecuación de la X al cuadrado Ajá. más Y al cuadrado Ujú. igual a 3/4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3/4 al cuadrado? Tocaría dividir, ¿cierto? Te puede expresarlo también como racional o como fracción. 3 al cuadrado sería, 3/4 al cuadrado sería todo elevado al cuadrado, sería 9 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Hola, muchachos. 10 para el que lo haga. 2,5. Nos, será eso? nos quedaría algo así. X al cuadrado más Y Ajá. al cuadrado igual, Más y al igual a cuadrado. 9/4. Y nos quedaría aquí 3/4 elevados al cuadrado. Pero esto es lo mismo que escribir x a la 2 más y a la 2 igual 3 al cuadrado nos da 9 sobre 4 al cuadrado es 16. 2. Ya. Si yo quiero lo dejo así, si no yo hago la división y expreso cuánto es 9 sobre 16, da lo mismo porque eso es equivalente. Pueden escribir de las dos formas. Borra el machete rapidito, el que entendió, lo otro pues ya sabe lo que le toca. Bien, el ejercicio 3 dice, escribe la ecuación de la circunferencia que tiene centro en 3,4 y radio 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este caso? ¿Cuál es el caso? Nos están dando dos parámetros, ¿verdad? Nos están diciendo
El centro se corrió, ya no está en el origen y nos da el radio. Construye la gráfica, es muy parecido al punto anterior, ¿sí? Sí, solamente que ya Sí. está hecha la operación. Exacto, entonces ¿cómo nos quedaría? ¿Quién me dice? Quedaría como x menos qué. X menos 3 con Y menos 4 y R es igual X Dos. a 2 al cuadrado. correcto, x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado nos da 4. Pero tienen que construir la gráfica, así como yo les explicaba aquí, en este punto, aquí, cuando hicimos este. Entonces usted ya construye la gráfica con los valores del centro y del radio. ¿Entendido, muchachos? Está difícil, le va a generar un aneurisma cerebral hacer los 3 primeros puntos, vea. Bien, y el cuarto, que es muy parecido al último que les expliqué, pues nos da un punto por donde pasa el lugar geométrico y nos da el centro de la figura. Entonces tenemos que reemplazar en la ecuación este punto, encontrar el valor de R y también reemplazar el valor del centro. Dígame, Esteban, levantó la mano. Entonces, en ese punto hay que encontrar el valor del radio. Correcto, encontrar el valor del radio. Correcto, así es. Y listo, se Ok. acaban los 4 ejercicios. Muchachos, está complicado. Está difícil. No lo pueden hacer hoy mismo y enviarlo hoy mismo. Uy, está muy difícil, profe, no puedo. Eso, imagínate, eso va a dar un Explotar Me desgaste, da un paro cardíaco, profe. un desgaste cerebral. Desgaste cerebral. Ya casi, profe. Bien, Pero muchachos. profesor, usted me lo puede hacer ya sencillito y yo no me parto la cabeza y todos ganamos. Ah, ya, sí. Pues no, se trata que usted haga un esfuerzo, ya lo. Bien, niños. Para terminar, ¿cuántos están en sala? Vamos a ver. Apenas 9 estudiantes. El resto ya está ganado. Bien, para terminar, nosotros también vamos a trabajar la última figura, que es parábolas. Bien, muchachos. Esto sí requiere un poquito de más cuidado porque la parábola tiende a confundir cuando está el eje focal en X o cuando está el eje focal en Y. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan que nosotros le dábamos el nombre a la circunferencia a partir del radio. El radio era constante entre cualquier punto de la figura y el centro de la misma. Acá pasa algo diferente. Resulta que esta línea curva que ustedes ven acá, esta línea curva, es lo que se conoce como parábolas, ¿sí? Tiene una particularidad. Para poder escribir esta línea curva, ella tiene una línea paralela, pues sí, paralela, o perpendicular al eje focal, que se conoce como directriz de la parábola. Entonces, ¿qué pasa? La distancia, y esto ya es conceptual, la distancia que hay desde cualquier punto de la directriz a la figura y al foco es la misma. La distancia que hay de este punto a la figura y al foco es la misma. Del foco a la figura y de aquí a la directriz es la misma, ¿sí? Si yo sumo esta distancia con esta distancia, me da esta distancia más esa distancia. Siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Pero para nosotros resolver los ejercicios, nosotros tenemos que, en un primer momento, basarnos en que la parábola tiene vértice. Este vértice es el punto que está aquí. Ojo, el vértice es el punto medio, ¿sí?, entre el foco y la directriz, o el vértice es lo que divide la figura en dos partes iguales conociendo el eje focal. ¿Y por qué este es el eje focal? Porque este es el foco de la parábola. Ojo, este es el foco, este es el eje focal, esta es la directriz, esta es la figura, y el ancho que tome la parábola se conoce como lado recto. Ojo con eso, les estoy diciendo todos los elementos.
¿Cuáles son los elementos? Bien, primeramente tenemos la directriz, que es lo que va paralelo a la figura o perpendicular al eje focal. Luego tenemos la figura conocida como parábola, tenemos el eje focal y tenemos el lado recto, y el lado recto es el ancho o qué tanto está abriendo esa figura. ¿Sí? Recuerden que yo puedo trazar esa misma figura que pase por aquí, pero la puedo hacer un poquito más estrecha. Si yo la hago más estrecha, el lado recto cambia. Y así también lo voy a hacer aquí. Tiene el mismo vértice, pero no ha como que ampliado demasiado. Eso es el lado recto. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Cuáles son los elementos que tiene? ¿Quién me dice? Profesor, pero venga acá, Sí. el ancho se mide desde el segundo punto, porque es que, Mi o amor, sea, el ancho usted no. cada vez se ancha más, entonces Sí, como uno no sabe sí. exactamente dónde está. Porque fíjate que pasa por el foco. Profe, y ese no es el rango. Ese es el lado recto. Ah, ok, Fíjate que ok, pasa ya, por el ya. foco. ¿Y el rango cuál es? Es el mismo lado recto, hijo. Lado recto de la figura. Es lo mismo, lado recto, no hay más nada. Recuerden que el lado recto debe pasar por el foco. Esa es la única condición que nosotros vamos a colocar. Pero hay una fórmula para calcular el lado recto. Vamos a ver si por aquí está. Si yo en algún momento se la pedí, si no se la pedí, lo dejamos así. Bien, entonces, ¿qué pasa? Para nosotros construir las parábolas, nosotros tenemos dos casos. ¿Y qué nos lo va a definir el eje focal? Si el eje focal está en X o está en Y. Primero vamos a tener el vértice en el punto 0, 0, vértice de la figura en el punto 0, 0. Vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Entonces, ¿qué pasa? Si la figura tiene eje focal en Y, X está de grado 2. Mírelo aquí. ¿Dónde está el eje focal? Está en Y. Entonces yo escribo X cuadrado igual a 4PY, donde P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Vuelvo y repito. Una parábola que tiene vértice en el origen y tiene eje focal en Y, la variable X está de grado 2, entonces escribo X a la 2 igual a 4PY, donde P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. ¿Cuál es el valor de P en esta figura? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor de P en esta figura? ¿Cuánto vale? 4 y menos 4. Correcto, Menos pero yo 4. voy a tomar primero la distancia que hay de 0 al foco. Entonces yo puedo decir que esta figura en particular va a tener la siguiente ecuación, muchachos, no se les olvide. La figura en particular va a tener la siguiente ecuación. X a la 2 porque está el eje focal en Y va a ser igual a 4 por el valor de P. ¿Cuánto fue que nos dio el valor de P? Nos dio Juan Elías 4, 4, cierro y coloco Y. Y esto sería igual a escribir X cuadrado igual a 16 Y. Porque la figura tiene eje focal en y por eso X está al cuadrado. Necesito solamente conocer el valor de P, que es la distancia que hay del vértice al foco, del vértice a la directriz. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación si la parábola no tiene eje focal en X, sino que no tiene eje focal en Y, sino en X? Supongamos que usted tenga esto que está aquí. Déjenme lo voy a escribir aquí. Supongamos que usted tenga aquí. Pues madre, sé lo que se le da la gana. Bien, aquí. Entonces yo tengo una figura que ya no tiene eje focal en Y, sino que tiene eje focal en X. Entonces escribo mi parábola aquí. Aquí va la directriz. Y ahora ¿qué tengo? Vértice en 0, 0, pero cambió el eje focal. Entonces como cambió el eje focal, fíjese que ahora me está diciendo
la parábola tiene eje focal en X, Y debe ser de grado 2 y esto se mantiene igual, 4P. ¿Qué quiere decir? P es la distancia, por aquí debe estar el foco. P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Correcto, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿Por qué una es X cuadrado y por qué la otra es Y cuadrado? ¿O tienen alguna duda? Mm, Pues un poquito enredadito, pero entendí algo así, más o menos. En realidad, lo que pasa es esto. Siempre mírenlo. Si la ecuación es X cuadrado, eso quiere decir que la parábola tiene eje focal ¿en qué? En Y. ¿Por qué? En Y. Porque X está al cuadrado. Si la ecuación es Y cuadrado, la parábola tiene eje focal ¿en qué? En X. Correcto. Y ya miraríamos la P para identificar si abre a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Fíjese que cuando P es positivo, ella abre hacia arriba, mírelo aquí. Pero si P fuera negativo, nosotros tendríamos una parábola en este sentido. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Lo mismo pasaría en X. Sí. Si X es positiva, la parábola, si P es positiva, la parábola haría vértice en el origen y tendría esto. Si P es negativa, vértice en el origen y haría esto. Es un mamarracho, pero creo que se entiende. Sí, entonces tenemos 4 consideraciones. La primera consideración, X cuadrado, la parábola está en Y, eje focal en Y. Y cuadrado, la parábola tiene eje focal en X. P positivo, abre hacia arriba. P negativo, abre hacia abajo. P positivo, abre a la derecha. P negativo, abre hacia la izquierda. ¿Correcto hasta ahí? ¿Es cantar o tienen alguna duda? Es un poquito enredadito, pero si usted lo ve de esa manera, lo recuerda. Sí, profe. Bien, Entendí. vamos a pasar al primer ejemplo. Bien, chicos, recuerden siempre que pasa lo siguiente. Esto es ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen. Pero la parábola puede cambiar su vértice, es decir, ya no va a estar en el origen, sino que puede moverse a cualquier punto del plano cartesiano. Y utilizamos el mismo truquito que la circunferencia. Fíjese que aquí teníamos x cuadrado. Entonces vamos a considerar ahora, para que usted identifique la ecuación, vamos a considerar ahora que en esta ecuación el centro ahora es h, k, ¿sí? Y si esto pasa, yo puedo escribir la ecuación de la siguiente manera. X menos, ¿cuál es el valor relacionado? H al cuadrado va a ser igual a 4P y aquí escribo Y menos K. ¿Qué hice? Facilito, lo único que hice fue pasar de una parábola que tiene vértice en el origen a una parábola que tiene vértice en el punto H, K. Lo único que tengo que reemplazar este punto donde está las Y y donde está las X y obtengo las dos ecuaciones para las parábolas que tienen centro en H, K y ya depende si abre hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, eje focal en X o eje focal en Y. Entonces, esa sería la otra parte de las ecuaciones que le aparece a usted acá abajito. Dice ya cuando usted hace un corrimiento, fíjese que aquí le queda x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, o x menos h al cuadrado, o y menos k al cuadrado, perdón, igual a 4p x menos h. Ya saben de dónde salen estas dos ecuaciones. Preguntas, dudas e inquietudes hasta ahí. ¿Comprendido? Bien, entonces miremos lo siguiente. Vamos a ver. Encontrar los valores de la gráfica para la parábola cuya ecuación es x cuadrado igual. Vamos a mirar algo aquí. Para que ustedes están, como quien dice, atentos.
esta es la ecuación que nos da el ejercicio. Yo le hago la pregunta. ¿El eje focal dónde está en esa ecuación? ¿Está en X o está en Y? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está en X o está en Y? Me parece X. ¿Por qué X, Juan Elías? está en Y. Porque bueno, la ecuación me está hablando de Y, entonces tendría que ser X o algo así, no sé. Vamos a organizar esta ecuación. Vamos a escribir Y cuadrado igual a 4X. 4X. Es lo mismo, pero lo único que hice fue transponer este término, ¿verdad? Y voy a subir un momentico para recordar cuál es la ecuación de la parábola que tiene eje focal en X. Lo voy a mirar por aquí. De aquí, vea. De aquí. ¿Cuándo está X de grado 1? Mírelo aquí, vea. ¿No lo ven? Y debe estar cuadrado y X debe ser de grado 1. Entonces, ¿qué pasa? Si esto pasa, la parábola tiene eje focal ¿en qué? En X, porque X está de grado 1. Entonces, este ejercicio particularmente... ¿Dónde está? Aquí. Esto quiere decir que esta parábola tiene eje focal en X. Mire lo que hizo fue organizarlo. Entonces, partimos de la ecuación Y igual a que a 4px cuando la parábola tiene eje focal en X. ¿Y qué nos interesa conocer? ¿Qué nos interesa conocer para poder representar esa figura? ¿El valor de qué? ¿Quién me dice? El valor de P. Recuerden que P, ¿sí? El valor de P. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a anotar, voy a decir, voy a comparar esta ecuación general con la ecuación particular que me da el ejercicio. El ejercicio me dice y cuadrado es igual a 4x. Muchachos, si yo comparo estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que acompaña a x? En este caso es 4p, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es? 4. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. En este caso es 4 y en este caso es 4p. Entonces yo voy a comparar, voy a decir 4p es igual a 4. ¿Por qué? Porque es lo que acompaña en la ecuación general y en la ecuación particular. Y de aquí despejo el valor de p. Voy a decir que p va a ser igual a 4 sobre 4. Y esto me da 1. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay del vértice al foco es de 1, porque P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Entonces vamos a mirar que él debe tener un resultado así, obtenido. Nos dice, esto quiere decir, si lo ven, 4P igual a 4P y que P es igual a 1. Lo que nosotros habíamos dicho. ¿Por qué? Porque comparamos la ecuación general con la ecuación particular. Ya conocemos dos cosas. Conocemos que la ecuación tiene un valor de P igual a 1 y que la parábola tiene eje focal en X. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Será que abre a la derecha o a la izquierda? ¿P es positivo o negativo? ¿Cómo es P? Positivo. Si es positivo, debe estar ¿en dónde? A la derecha. Correcto, entonces nosotros podemos ya hacer un bosquejo de esa gráfica y lo voy a escribir aquí. Voy a escribirlo aquí. Voy a decir aquí como rapidito. Voy a escribir, este es como para hacerse un diagrama mental. Entonces yo tengo, esa parábola tiene eje focal en X y abre y está en el lado positivo. Entonces yo digo, mierda, esto debe ser más o menos así, ¿ve? Pan. ¿Cuál es la distancia del vértice al foco? 1. Entonces aquí está el foco y recuerden que el punto medio de esto y luego viene la directriz. Entonces aquí debe haber menos 1
y finalmente la directriz acá. Problema con esto. Bien, entonces esta es la directriz y esta es la figura que yo poco más o menos voy a obtener con esa ecuación. Vamos a mirar si al final yo obtengo eso. Está, mírelo ahí, ¿sí lo ven? Mírelo aquí, mírelo aquí. Voy a mostrársela ya completa. Vamos a borrar la gráfica que yo hice. Mírelo. Abre en X, pan, el vértice está en 0, 0, la directriz está en -1 y el foco está en 1. ¿Por qué? Porque P vale 1, ya lo hemos obtenido. Entonces, ¿cuánto vale el valor del lado recto? Para eso hay una fórmula y nos dice que es 4 veces P. Ojo, lado recto es 4 veces P. Como P vale 1, 4 por 1 es 4, aunque a veces yo no les pido esto, eso depende del ejercicio. Pero ya sabemos, el vértice en el origen está en el primer cuadrante positivo y tiene eje focal en X. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Está enredadito, muchachos, está complicado. Más o Está menos, potente. profesor, pero ¿De dónde salió el 2? Más o menos, pero si nosotros ¿De dónde? analizamos bien el ejercicio, podemos hacerlo. ¿De rayos salió ese 2? ¿Quién me dijo de dónde salió el 2? No, este 2 que está aquí es simplemente para completar el plano cartesiano, porque nosotros lo que obtuvimos fue el valor No, de los P. lados. ¿Dónde? A ver, ¿Dónde voy a hacer un poquito más pequeña la gráfica? Acá, por acá, por ¿Dónde? acá, por acá. Ay, borrar. Para poder meter Ese es el lado recto, Evel. ¿Dónde salió este 2? ¿Cuál 2? No, ese es del plano cartesiano. Recuerda que Tres. aquí tú tienes 1, 2, 3. Tú lo puedes escribir hasta donde tú quieras, ¿sí? Es simplemente escribir el plano cartesiano. Este punto, lo que pasa es que él te está marcando el lado recto, que debe valer 4. La mitad debe ser 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, porque recuerda que el lado recto es 4 veces P. Es como para tenerlo en cuenta. Es ¿sí? el total. ¿Sí? Entendí. Sí me doy a entender. Como el lado recto es 4 y debe ser simétrico, ¿por qué? Porque debe pasar por el vértice. Del vértice hacia arriba deben ser 2 y del vértice hacia abajo deben ser 2. Fíjese que él tiene de aquí hacia arriba 2 y de aquí -2, pero recuerden que en la distancia -2 no se considera, sino que usted cuenta 2 aquí y 2 acá, 4 el lado recto que debe tener la figura. Sí me doy a entender, Evelyn. Bien. Bueno, muchachos, yo creo que ya vamos a dejar hasta ahí, porque ya lo que vienen son los ejercicios. Voy a hacer la lectura de los ejercicios. Recuerden que tienen un plazo hasta 2 horas para hacerlo. Ya me he extendido bastante, no quiero aburrirlos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, una parábola cuyo vértice está en el origen y coincide con el eje X. Pasa por el punto 3,6, determine la ecuación de la parábola y todos sus elementos. Todos sus elementos es P, lado recto y la gráfica. ¿Qué significa coincide con el eje X? Si está en el origen, tiene eje focal en X. ¿Y cuál sería la ecuación? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la ecuación para una parábola que tiene eje focal en X? Sería Y al cuadrado. eso, con 4 parábola X y 4px. Entonces, fíjese lo siguiente, él nos está dando una ayuda, nos dice que pasa por el punto 3,6, entonces ese punto satisface la ecuación porque hace parte del lugar geométrico y me quedaría, recuerden que el primero es de X y el segundo es de Y, entonces me quedaría 6 a la 2 va a ser igual a 4p por el valor de X, en este caso que es de 3. ¿Sí? Con esto yo encuentro el valor de P y me quedaría P debe ser igual a ¿qué cosa?
3 por 4, 12. Entonces P va a ser igual a 36 dividido entre 12. ¿Por qué? Fíjense que 6 por 6, 36. Como esto está multiplicando, pasa a dividir. Ese sería el valor de P. Y con el valor de P, ya yo puedo construir toda la figura. Primero, me dice P es positivo. Papi, si P es positivo, yo tengo un pulso bien jodido. Voy a dibujar aquí como un bosquejo para que ustedes tengan más o menos idea. Me dice P positivo, pero P vale 36 Vale sobre 3. 12. Correcto, entonces yo cuento 1, 2 y 3. En este 3 que está aquí está el foco, ¿cierto? Como P positivo y la parábola tiene eje focal en X, esta sería mi parábola y de aquí para acá serían menos 3. Escribo aquí la directriz menos 3 y el lado recto debe ser igual 4 veces P. ¿Cuánto vale P? Que es 12, entonces sería 6 para acá, pongamos que aquí tiene 6 aquí y menos 6 aquí. Sí me voy a entender así rapidito como queda, muchachos. No, profesor, no entendí. Está fácil. Entendí. Entonces hacemos esa ecuación. Fácil, está facilito. El 6 esto pone Voy a bajar un poquito. multiplicado Voy a el bajar un número de poquito. la ecuación que es el 4 por Voy a- el 3. Entonces, Voy a hacer algo aquí. llevar todo al cuadrado. Voy a hacerle como un bosquejo para ayudarle en este primer punto que ustedes resuelvan los otros. ¿Volvemos a ingresar después? Ya se acaba el tiempo. Sí, ya Dice acaba. menos de un minuto. Sí. Bueno, ingresen, muchachos. Ingresen para terminar. Ya cierro sesión aquí. Denme un segundo. Ya voy a cerrar sesión.